Yo soy nacido en Itagüí, en la zona metropolitana de Medellín. ¿En qué barrio de Itagüí? Pues nosotros vivíamos en un barrio que se llama Artex, incluso allá viven todavía los hermanos míos. Bueno, yo tenía una invidencia, pero parcial, ¿cierto? Sí. Digamos que yo veía un poco. Pero sí, ese problema es de familia. En mi casa somos varios hermanos que tenemos el mismo problema. Sí, claro, yo estudié en la Escuela de Ciegos y Sordomudos de Medellín. Actualmente se conoce como Colegio Francisco Luis Hernández. Pero sí, pues yo estudié toda la escuela primaria allá. Ya después el bachillerato sí lo hice en un colegio común y corriente. Ah, no, porque yo ya tenía las bases, ¿cierto? Yo aprendí en la escuela el sistema Braille, que es el sistema de lectura y escritura para ciegos. Y entonces allá, pues ya después de manejar el sistema, ya podía ya pues entrar a estudiar a cualquier colegio. Yo entré desde los 7 años, pues en ese año cumplía ya los 8 años, pero todavía, pues todavía no los había cumplido, ¿cierto? O sea que puedo decir que entré de 7 años allá. Yo me gradué a los... Sí, digamos a los 13 años. 13. Pues desperté mucha curiosidad en los compañeros porque los compañeros nunca habían tenido la oportunidad de estudiar con una persona invidente. Sí, claro. Y entonces ellos me hacían corrillo, me hacían preguntas. Hombre, ¿y usted cómo hace para leer? ¿Usted cómo hace para escribir? Entonces yo ya sacaba lo que utilizo yo para estudiar, para estudiar en el sistema Braille. O sea, la pizarra y el punzón, que así se llaman. Ajá. Y ya les mostraba cómo era que escribía, cómo era que leía. En fin, los profesores también, de pronto, habían profesores que no estaban acostumbrados a eso y entonces ya le preguntaban a uno, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer con usted? Claro. Entonces yo les decía, no, pues usted simplemente me hace los exámenes, las evaluaciones, me las puede hacer orales, o me las dicta, yo las escribo acá en mi sistema y yo las voy desarrollando y después las leo. A ver, yo terminé el bachillerato, yo tuve algunas dificultades pues estudiando el bachillerato. Sí. O sea que pues a mí no me fue tan bien, porque de todas maneras pues siempre tuve problemitas, sobre todo con algunas materias como matemáticas. Claro, son materias muy complicadas. Materias muy complicadas, entonces yo terminé el bachillerato, pero yo no quise pues seguir estudiando, sino que yo pensé de pronto ya pues como dedicarme a otras cosas. Bueno, mi papá se llamaba Jesús Toro, obviamente. Él era de allí del Carmen de Viboral. Mi mamá era de un pueblito que se llama Armenia Mantequilla, se llamaba Herminia Pulgarín. Ellos se conocieron allá en Itagüí, allá se casaron y pues ya, por eso allá nacimos nosotros. Siempre en Medellín, en mi casa en Itagüí con mis hermanos y después con otros compañeros invidentes de un instituto que se llamaba el INSI. También empecé a ser parte de... Pues digamos que empezamos a formar grupos musicales allá dentro del mismo instituto, que es muy distinto pues a la escuela de ciegos donde yo estudié, es otro instituto, pero donde yo entré también, digamos, como a hacer capacitaciones, a estudiar otras cosas pues diferentes a la música. Bueno, la cuestión es la siguiente, como te dije desde el principio, yo pues tenía baja visión, yo veía un poquito. Yo en mi casa, estando todavía muy pequeño, yo salía, a mí me mandaban, como yo tenía un poco de visión, a mí me mandaban a hacer mandaditos por ahí. Vaya allí a la tienda, cómpreme tal cosa.
cómpreme tal otra. Y, pues y yo me movilizaba, incluso sin bastón. Y por eso yo tenía idea más o menos de cómo podía uno desplazarse por las calles y todo eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo salí de la escuela, que esa escuela era un internado, sí, empecé a estudiar el bachillerato. El primer colegio donde yo entré a estudiar el bachillerato fue el Liceo Gilberto Alzate Avendaño, de ahí de Aranjuez. De la escuela de ciegos, donde yo estudiaba, quedaba muy cerquita, sí, y entonces yo me iba a pie de ahí hasta allá. Cuando entré a estudiar al colegio, yo seguí interno allá en la escuela, porque de todas maneras de la casa en Itagüí me quedaba muy lejos para ir hasta allá. Estuve prácticamente viviendo en Aranjuez, ¿sí? Quedé interno ahí en la escuela mientras estaba estudiando el bachillerato en el liceo. No iba a la casa sino los viernes, y estaba hasta del día de viernes a domingo estaba en la casa. Claro. Y ya en tiempo de vacaciones sí, me permanecía todo el tiempo en la casa en Itagüí. No, bueno, esa práctica yo la adquirí bastante porque, como te digo, yo estaba interno en la escuela durante el bachillerato también, que lo hacía en el liceo, allá mismo en Aranjuez. Y entonces yo salía bastante a la calle, entonces ya me empecé a familiarizar con los carros, digamos, yo miraba para un lado o para otro pues, para saber cuándo tenían que cruzar la calle y todo ese cuento. Ya después, yo me fui a terminar el bachillerato a otro colegio. Yo no terminé el bachillerato en ese colegio, en el Alzate, sino que yo me fui a terminar al Liceo Consejo Municipal de Itagüí. Entonces ya salí de la escuela, ya me iba directamente de la casa al colegio, allá mismo en Itagüí, y entonces ya empecé otro proceso diferente ya porque ya me movía en otro ambiente, y por esa época fue que empecé yo allá a perder la vista totalmente. Entonces, ya digamos que yo, pues para mí fue un poquito traumático, pues, claro que sí, adaptarme ya a esa nueva vida de ser invidente total. Ya tenía que coger un bastón para poder ir hasta el colegio y todo ese cuento. Y yo al principio pues me resistí a coger el bastón, sino que de pronto de la misma casa nos llevaban, a mí y al hermano mío nos llevaban hasta el colegio. Sí. Y ya después con el tiempo pues ya yo me resolví a coger el bastón. Un compañero incluso fue el que me indicó cómo era que manejaba el bastón y todo eso. Entonces ya, yo como ya tenía idea pues cómo iban las calles, las carreras y todo eso, pues yo ya me resolví a coger el bastón y empecé a salir ya solo con el bastón. Bueno, todo es un riesgo en la vida. Yo me arriesgué y yo dije, bueno, pues si hay varios que lo hacen, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Y entonces yo ya empecé a trabajar con eso y yo tenía, pues digamos, me ideé, pues digamos, la manera de poder manejar la plata sin tener muchas confusiones con eso, ¿cierto? Claro. Entonces yo recibía un billete y yo lo separaba en un lado, otro billete de otra denominación la separaba en otro lado y así. Entonces ya iba separando los billetes según la denominación. Sí. Que los billetes de 1.000 aquí, los billetes de 2.000 allí, los billetes de 5.000 aquí, claro, los de 10.000, en fin. Iba separando los billetes para no enredarme mucho con eso. Pero sí me llegó a pasar que de pronto me metían un billete por ahí que no era, y ya entonces ya lo metía por ahí donde no era, y entonces ya pues tuve mis problemitas también con eso. Pero no, pues sí, como dice el dicho, todo eso son gajes del oficio y todo el mundo no se la va a hacer a uno tampoco. Sí, pero sabe que no me pareció tan complicado porque de todas maneras las loterías vienen de distintas formas. El papel puede que sea la misma textura del papel, pero de pronto unas loterías son más anchas que otras más larguitas, en fin. Unas vienen de
Los billetes unos vienen de más o de menos fracciones. Entonces, pues la lotería pues, se distingue muy fácil. Ah, ya entiendo. Entonces yo no tuve mayor traumatismo pues con la lotería. Antes de venirme yo a vivir aquí a Santuario, yo ya trabajaba con lotería. Sí. Estaba trabajando ahí en las afueras del Éxito de Envigado. Bueno, y resulta de que una vez llegaron unos señores. Que vea, que usted, que venga, vamos allí, que porque un doctor de allí, un doctor por allí le va a comprar lotería. Y me hicieron ir hasta por allá, hasta cierta parte. Sí. Bueno, y entonces ya, vea, entonces vea, usted me va mostrando los números. Yo le iba mostrando y, vea, véndame este. Tranquilo que ya yo le voy haciendo la cuenta. Entonces yo iba sacando los billetes de lotería, Sí. se los iba entregando a él. Yo no, tranquilo, yo ahorita le hago la cuenta, tranquilo. Y no solamente, pues digamos que me robaron lotería, sino plata también, porque entonces vea, yo le voy a entregar este billete y usted me devuelve y tal cosa, pues me hicieron un engaño ahí, pues no fue un atraco, digámoslo así, a mano armada, pues que lo cojan a uno de quieto, como se dice, no. Sino que fue un robo así con engaño, eso sí. Aquí en Santuario también. Eso fue un 1 de diciembre del 98. Estaba yo recién venido aquí a Santuario. Ajá. No tenía más de octubre, noviembre, diciembre. No tenía siquiera los 3 meses de haber estado viviendo aquí ya. Y llega una negra, pues me dicen que era una negra. Sí. Y la verdad sí tenía una voz así como de chocuana, pues. Llega y me dice, ¿usted vende lotería? Y yo sí, venga, que es que el padre le va a comprar la lotería allí. Me hizo quitar de donde yo estaba y ¿para dónde vamos? Yo no, el padre está allí en la puerta de la iglesia. Llegamos a la puerta de la iglesia y le dije yo, ¿pero dónde está el padre? Y yo, no, venga, vamos. Me hizo entrar a la iglesia, me hizo sentar allá en la sacristía incluso. Y yo, permítame la lotería, yo se la muestro al padre. Y se la llevó. Después apareció el cuero por ahí, lo encontraron, el cuero apareció por ahí ya sin lotería. Este cuero entonces ya sin lotería apareció ya por ahí. Que esto es suyo, ya, sí, esto es mío. El sacristán fue el que me lo encontró por allá mismo en la iglesia. Al principio fue una plaza muy buena para trabajar, porque todavía en el 98, cuando yo llegué a venir aquí, pues no se había dado esa época de violencia que tuvimos acá en el pueblo, pues que se daban masacres por ahí de campesinos, desplazamientos y todo eso. Y entonces, pues, aquí, pues, como que se movía bastante platica y todo eso, y entonces, a mí al principio me estaba yendo muy bien con la lotería. Claro. Ya después, con el tiempo, pues sí, la cuestión fue mermando un poquito, ya después se empezó a darse esa época de violencia aquí, que se oía decir que mataron tantos en tal parte, otros en tal otra, que mataron a fulano, a perano, y me imagino que eso... Pues eso hizo que la gente, digamos, se fuera yendo de aquí del pueblo. Sí, claro. Pero de todas maneras yo me sostuve con la lotería, pues de todas maneras a mí no me iba tan mal tampoco. No, pues en términos generales me va bien, ¿cierto? Ajá. Porque pues de todas maneras yo vendo la lotería y sé más o menos qué tanta lotería tengo que vender para que no se me quede. Tiene su clientela. Y tengo ya la clientelita, sí. Bueno, la cuestión, eso sí fue un caso pues ya que se dio. Sí. Yo nunca tuve ese, pues digamos, ese pensamiento de venirme a vivir por aquí a un pueblo. Ajá. Sino que precisamente allá en el mismo instituto, en el INSI, yo frecuentaba bastante allá, conocí una muchacha invidente, pues no invidente total, digamos de baja visión, que ella entró
a estudiar a la Universidad de Antioquia, entró a estudiar Derecho allá. Sí. Y ella iba al instituto, al INSI, a que le colaboraran ahí con alfabetizadores y todo eso, a recibir servicio de lectura y bueno, sí, los servicios que prestaban ahí en el instituto, en el INSI. Allá me la presentaron y bueno, y yo pues por esas cosas del destino, pues por el amor, pues sí, ya me encarreté con ella, digámoslo así. Y ella, resulta que ella era o es de aquí de Santuario. Y entonces ya pues nos hicimos novios allá en Medellín, salíamos juntos por ahí y todo ese cuento. Y ya después ella me trajo aquí a Santuario a conocer la familia de ella. Aquí conocí a la mamá de ella, a las hermanas, los hermanos, en fin. ¿Y qué tal llegar ahí a conocer a la suegra que dicen que es brava siempre? Y a la familia de la novia. Pues... ¿Nervios, sí o no? Pues sí, no deja de ser de pronto un poquito... Claro, nos gusta. Bueno, la vida matrimonial la inicié desde que estaba en Medellín, porque nos casamos aquí en Santuario, pero de todas maneras, pues yo trabajaba en Medellín. Yo después, pues antes del matrimonio, porque si no yo no me hubiera casado tampoco. Antes del matrimonio yo tenía un trabajo en Medellín. Yo había conseguido trabajo, o me habían conseguido un trabajo en una empresa de productos metálicos en Medellín. Una empresa que llama Sea Mejía. ¿Y qué le tocaba hacer allá? Allá fabrican unas cosas que llaman punteras, que van en los zapatos industriales en la punta, por eso llaman punteras. Ah, la platina que nosotros... Eso, sí, la platina. Y entonces allá a mí me tocaba coger y limpiarlas con una estopa. Sí. Eso venía, pues eso llegaba a mis manos muy sucio. Lleno, me imagino que pegante, cosas así como en la... No, venía muy aceitada y venía incluso hasta con soda cáustica. A mí me tocó hasta quemarme las manos limpiando eso. Uy, sí. Porque eso venía por varios procesos y entonces a veces no las limpiaban bien con el aceite, sino que venía con esa soda así viva. Pero cuando las limpiaban bien, pues no, yo no tenía ningún problema. Pues cuando las lavaban bien en el aceite, yo no tenía ningún problema. No era sino limpiarlas. Bueno, y entonces yo teniendo ese trabajo fue que ya, pues digámoslo así, hablándolo en términos vulgares, pues me encuadré con ella. Claro. Me cuadré con ella y ya pues vi la posibilidad de casarme. Pues uno teniendo trabajo, pues ya puede contemplar la posibilidad de eso. Y entonces ya nos casamos y de todas maneras seguimos viviendo en Medellín porque yo tenía el trabajo allá. Y ya después con el tiempo a mí me echaron del trabajo. Pues no por nada malo, ni mucho menos, sino porque un recorte personal. Ah, sí. Entonces a mí ya me sacaron de ahí y ya me tocó ponerme a trabajar de cuenta mía. Primero vendiendo por ahí mercancía barata, por ahí cacharreando pues por ahí. Y ya después sí, alguien me recomendó por ahí que trabajara con lotería más bien, que me podía ir mejor. Y ya empecé a trabajar lotería. Hasta que ya sí vimos pues que la vida en Medellín no era tan fácil, pues que de todas maneras pues uno tenía que gastar mucha plata y todo eso, y entonces ya nos vinimos a vivir por aquí. Nosotros nos casamos acá en Santuario, pero seguimos viviendo en Medellín a raíz de que yo tenía el trabajo allá. Ajá. Y ya en el 98 sí nos vinimos a vivir acá. Sí, tenemos 2 hijos. Cuando yo la conocí a ella, cuando empecé a charlar con ella, ya tenía un niño. Ajá. Ella tuvo un niño con otro señor. Sí. Y ya después de que nos casamos tuvimos la niña. El niño ya es un joven, joven de 24 años. Yo de todas maneras le sigo diciendo el niño porque es como un bebé, sufre parálisis cerebral, entonces es como un bebé. Pero es un joven ya de 24 años, este año cumple ya los 25. La niña sí es una niña completamente normal. Tiene 16 años, este año cumple ya los 17.
está en 11. Bueno, pues yo tuve una educación musical desde pequeño en la escuela. A nosotros nos enseñaban teoría de la música, solfeo, canto. Pues yo hice parte mucho tiempo del coro de la escuela. Y tuve clases de piano allá en la escuela también. Pero pues yo en el piano pues no me perfeccioné. Pues realmente pues digamos que estudié piano, pero no me perfeccioné en eso. Y ya después con un compañero, con un amigo, empecé a estudiar guitarra. Él me dio las primeras clases de guitarra y ya por ese lado fue que yo me fui como encarrilando con la guitarra. Y empecé, pues digamos, a tocar guitarra, a hacer por lo menos acompañamiento, porque yo tampoco soy un guitarrista, ¿no? Pero sí me defiendo, yo hago acompañamiento en guitarra y canto y yo mismo me acompaño. Y pues sí, me incliné fue por el lado de la música vieja, canciones colombianas, canciones de pronto tipo bolero, eso sí, música de antaño, sí. Ah, excelente, muy buena música por sí. Y ya después empecé a incursionar también en el campo de la balada. También yo también trabajo, pues tengo algún repertorio de baladas, pues aparte de los tangos también, y pues sí, ya me he vuelto pues muy polifacético en ese campo. Sí, en la casa yo practicaba con los hermanos míos, pues que también entendían bastante de música. Con dos de mis hermanos empezamos a incursionar ahí en la música, pues en la misma casa. Bueno, yo tuve, como te había dicho al principio, tuve una educación musical desde la escuela. En la escuela nos enseñaban teoría de la música, solfeo, canto y hasta instrumentación también, porque yo estuve recibiendo clases de piano allá. Yo no me perfeccioné en el piano porque no seguí, pero un amigo pues, que estaba aprendiendo guitarra también fue el que me dio la idea de que estudiara guitarra, que él me daba las primeras clases de guitarra y por ese lado fue que me metí yo con la guitarra. Y entonces pues ya empecé, digámoslo así, como a incursionar en eso, a formar grupitos de música, pues sí. Otros, digamos, los formaban, pues, pero pues a mí me incluían en eso y todo eso. Claro que sí. No, al principio era música así colombiana. Sí. Pero ya después yo empecé también a investigar otros tipos de música, a meterme en el campo de la balada. Pero sí, primero que todo fue la música colombiana, después música vieja en general, pues que los boleritos, los tangos. Sí, la baladita, el tango también, y hasta con la música social también pues he tratado de hacer algo, ¿no? Bueno, fue una canción colombiana que se llama Lágrimas. Dice así. Una tarde como esta, de neblina y llovizna, a la orilla del puerto nos dijimos adiós, con un beso quemante de tristeza infinita, de ternura, de ruego, de indecible dolor. Una tarde como
tempesta, de neblina y llovizna, a la orilla del puerto nos dijimos adiós, con un beso quemante de tristeza infinita, de ternura, de ruego, de indecible dolor. Dos lágrimas ardientes brotaron sus ojazos que tenían un brillo de luz crepuscular. No me olvides, me dijo, y su voz en pedazos se quebraba en sus labios como un tenue cristal. Yo me quedé mirándola mientras zarpaba el barco, que a poco entre la niebla se hundía más y más. Cuando cayó la noche, sentí que entre mis brazos lloraba inconsolable mi inmensa soledad. Por eso en estas tardes neblinosas y yertas me da un súbito anhelo de ponerme a llorar. Y es que a pesar del tiempo mi alma se lamenta de aquel idilio trunco que se perdió en el mar. Hay una canción pues que a mí me parece muy bonita. No es precisamente una canción romántica, sino que es una canción que tiene un mensaje muy bonito y a mí me ha gustado mucho interpretarla por ahí. Dice así: a mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la dulzura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque
ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el pensamiento cuando se lleva a los amigos en el alma. Muchas gracias, espectacular.